Ayer y hoy Jesús nos da una lección de la necesidad de la oración. Él, estando con sus discípulos, los dejaba solos, se retiraba a un lugar aparte para orar. Y estaba orando, pero sin desentenderse de sus amigos, de sus discípulos, de los que lo seguían. Y dice que Jesús se dio cuenta que estaban como remando con mucho trabajo. Estaban navegando, pero casi sin fuerzas. Jesús se da cuenta de que le falta empuje, que le falta fuerza. A nosotros también nos pasa en la vida, en diferentes circunstancias. De hecho, toda la vida es un aprendizaje para ir aprendiendo a vivir con las cosas que nos van sucediendo. Por eso el sufrimiento, que es parte de la vida, que es pedagogía de Dios, nos sirve para ir capitalizando esa manera de enfrentar la vida. Y aun cuando las fuerzas decaigan, saber que Jesús está orando, pero que está atento a lo que nos pasa. Este saber que no estamos solos, saber que Él no nos abandona, esto lo da la certeza del amor que se ha experimentado de parte de Dios. Y cada uno de nosotros podríamos dar testimonio de cuándo el amor de Dios ha pasado por tu vida. Basta recordar una buena confesión en la que uno ha llegado apesadumbrado, ha llegado avergonzado, y el Señor lo ha rescatado, le ha dado una nueva vida. Retiros espirituales, convivencias, encuentros, conversaciones con amigos espirituales, nos han hecho experimentar el amor de Dios. Y eso es bueno capitalizarlo, hablar de eso, más que de las cosas negativas que nos pasan. Porque cuando somos conscientes de que Dios nos ama y tenemos la certeza, porque me amó en esta circunstancia, en aquella oportunidad, en aquel día, en aquella enfermedad, en aquel dolor, el temor de que esto no sea real, el temor de que todo esto sea una fantasía, desaparece. Fíjense qué curioso que la palabra termina diciendo, la palabra de hoy, termina diciendo que el milagro de ayer todavía no se lo habían creído. ¿Qué tiene que ver con esto del viento en contra, de la mar embravecida, y Jesús que viene a caminar sobre las aguas para decirles: soy yo, no teman? Tiene que ver con esto. Les faltaba ver ese acontecimiento del día anterior, multiplicación de 5 panes y 2 pescados, dándole de comer a 5.000 hombres, llenando 12 canastas de sobra. Ese signo todavía no lo habían incorporado, no se lo habían creído. Pasó sin más. Semejante milagro todavía no lo habían capitalizado. Todavía no habían creído que el amor de Dios pasaba por ahí también, por darles de comer. Incluso usando sus 5 panes y sus 2 pescados. Entonces, ¿qué pasó ahí? No había experiencia del amor de Dios. Porque si un día Dios te da de comer milagrosamente a 5.000 hombres, al otro día vos tenés que estar tan convencido del amor de Dios que el temor de las olas no te hubieran vencido. O sea, dicho de otra manera, el amor experimentado de Dios expulsa el temor de nuestras vidas. Es así de fácil, de simple. ¿Cómo creérselo? ¿Cómo experimentarlo? ¿Cómo reeditarlo en mi vida? Con la oración. Oración de acción de gracias, oración de alabanza a Dios por lo que hace en mi vida. Porque a veces vivimos como muy distraídos. Sí, Dios me lo dio, pero si Él es Dios y me lo tiene que dar. Bueno, pero ¿vos le agradecés? Le agradecés el día de hoy. El día de hoy, hermanos,
Había unos hermanos nuestros allá en Villa Gesell y le cayó un rayo y los mató, a unos cuantos. ¿Y qué mal han hecho? Nada, estaban en la playa de vacaciones, los partió un rayo. Eso no te pasó ni a vos ni a mí. Es un motivo de darle gracias al Señor. Por eso estás aquí sentado. Ayer vino una madre con una hija a dar testimonio, no sé si están hoy, de un accidente que la hija tuvo en Tafí del Valle y hoy venía a darle gracias a Dios porque le conservó la vida. Así de simple. Si nos descuidamos y metemos dedo en el enchufe, nos morimos. Hoy me estoy acordando de todas las noticias. Se le electrocutó un chico de 11 años. Hoy también. O sea, nuestra vida es tan efímera. Nosotros nos creemos eternos. Y como que Dios tiene que estar pendiente las 24 horas de mí. No, mira, si hasta las noticias que se leen y que son negativas, te ayudan a ser agradecidos, a reconocer el amor de Dios. Aun cuando no te pasan las mismas cosas malas que le pasan a otros. Cuanto más cuando te pasan las hermosas cosas que no le pasan a nadie más. El abrazo de un hijo, la ternura de un abuelito, el abrazo de un amigo, el perdón de un hermano, cosas que no tienen precio, pero que no las capitalizamos. Las dejamos pasar como si fueran, sí, está bien, tenía que ser así. Y eso nos hace vivir distraídos. Nos sumerge en el temor de creernos que estamos solos, tristes, abandonados, en medio de la tempestad, en medio de las olas, y que nadie me da bolilla, y que nadie se preocupa por mí. Mirá, Jesús estaba orando en la montaña y estaba sabiendo que los otros estaban en medio de la tempestad. Dejó de orar, vino caminando sobre el mar, solo para decirle, no teman. Dice que es la palabra que más se repite en los evangelios, yo no sé porque no he estudiado mucho de eso. La palabra no teman es una palabra que se repite muchísimo, porque el temor acusa de que ahí no hay amor, no hay experiencia de amor. Está faltando, no que Dios te ame, sino que vos te des cuenta que Dios te ama. Esta es la cosa. O sea, tarea para la casa. Ahora cuando te vayas a dormir, o ahora mismo después de la acción de gracia en la misa, si te pudieras hacer una lista de las bendiciones de Dios en tu vida, ¿cuántas cosas te darías cuenta que no has agradecido? Que no has bendecido a Dios por eso. ¿Se acuerdan ese que decía que se sentía tan pobre, y entonces alguien va y le dice, bueno, ¿querés que te dé un millón de pesos? Dice, claro, ¿cómo no? Bueno, dame tu brazo y yo te doy 1.000.000 de pesos. Dice, pero no, ¿cómo te voy a dar mi brazo? Bueno, yo necesito tu brazo. Dame tu brazo, yo te doy 1.000.000. ¿Querés que te dé 2 millones? Dice, ¿ahora qué me va a pedir? Dame tu pierna, yo te doy 2 millones. Ya vas a tener 3. Bueno, ya se imaginan cómo sigue el cuento, ¿no? Antes que el otro quede como gusano, se ha ido saltando de una pata diciendo que era millonario. ¿Entienden? Somos millonarios, somos bendecidos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y somos pocos agradecidos de esa obra que Dios hace. No solo la ha hecho en vos, sino que la sostiene en vos. Por eso mismo, en el Evangelio de hoy, ellos dudan en medio de la tempestad. ¿Por qué? Porque el milagrito de ayer a la tarde ya no se lo acordaban. Pero si ha sido ayer a la tarde que les he dado de comer. ¿Cómo dudan de que yo soy? ¿Cómo dudan que yo me hago cargo de ustedes? Hagamos ese ejercicio en esta misa de decirle en voz bajita al Señor, así como terminamos la misa de ayer también, ¿no? Yo confío en ti, porque a veces la confianza en mí me produce miedo. Claro, el que pone la confianza en sí está fracasado, porque yo soy débil. Yo no puedo ser la seguridad de mi vida. Tiene que ser Cristo.
Tiene que ser Él. Y esa relación de tú a tú con Él es la relación de amor que me abre a una vida nueva. Le demos gracias al Señor por escuchar esta palabra que en verdad viene a sacarnos las mariposas de la cabeza y nos hace entrar en la dimensión de este amor gratuito que el Señor tiene por cada uno de nosotros.